Bien, nos acompaña Francisco Chirinos García, presidente del Colegio de Economistas de Venezuela. Importante porque el espacio económico del país está muy movido, está severamente castigado por diversas variables, por la hiperinflación, por el tema hiperinflacionario que cada día maltrata el bolsillo de los venezolanos. Está el tema cambiario, está el tema de los compromisos externos que tiene el país. La verdad, Francisco, y gracias por estar con nosotros, la situación no es nada fácil, ¿no? A mí me gustaría que pudiéramos iniciarnos con el tema cambiario, porque a pesar de las decisiones tomadas por el gobierno, por ejemplo, sobre el encaje legal en la banca, pues por muy poco tiempo duró esa paridad equilibrada. Hoy día el mercado paralelo se dispara y el mercado oficial, el DICOM, también está disparado. Y esto tiene un reflejo y un impacto evidentemente en los precios, ¿no? Sí, en realidad el bolívar estaba sobrevaluado con relación al dólar. Cuando estaba en 2000, ese no era el valor real en relación a la paridad. Y se reflejaba en una cuestión, si se quiere, pérfida. No era tal, porque el dólar es muy estable, inflación del 2%, menos del 2% el año anterior. Entonces, veías tú que un precio, por ejemplo, un celular que valía $60, por decir algo, y entonces aquí en todas partes del mundo más impuestos, y aquí en Venezuela entonces valía 80. Entonces, bueno, porque a 2.000, 2.500, que no era el valor en realidad del bolívar con relación al dólar, pues entonces buscaba equilibrarse, debía haber sido 5 o 6 como está ahorita, y sigue. Realmente el que tiene alteraciones, lo que tiene alteración es pérdida del poder adquisitivo del bolívar, que está totalmente depauperado. Y para sostener, o sea, en esa pérdida de poder adquisitivo, con un ingreso de 18.000 bolívares, el salario mínimo, que en dólares, vamos a decir, a tasa de DICOM, por llevarlo a un punto, entonces serían 3.5 dólares mensuales a la tasa de DICOM, que está por ahora en 5.200. Claro, y la canasta alimentaria, que está en 500 y tantos mil, pongamos 500.000, o sea, sería a 100 dólares. Y la básica, que es alimentaria, más calzado, vivienda, etcétera, está en 1.500.000, 300 dólares. Y el ingreso es 3,5 dólares, el ingreso promedio. Ve que está pulverizado por completo el ingreso y el poder adquisitivo venezolano. Claro, ahora fíjate lo siguiente, se aproxima, deberá anunciarse en los próximos días, muy pronto, un probable reajuste del salario mínimo. Vamos a suponer que la base de referencia de ese salario sean los 5.200 dólares, 5.200 bolívares por dólar de la tasa de DICOM. ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno en esa apariencia de llevar un aumento del salario mínimo a lo que es la tasa oficial? ¿Eso va a contener la hiperinflación? ¿Eso va a poder permitirle a la gente comprar los productos a un precio que sea realmente racional? En realidad, digamos que el incremento salarial es justo y necesario en cuanto que vemos que el poder adquisitivo está realmente en el suelo, 3,5 dólares. Y debía estar en 100 por lo menos para alimentarse solamente. Le va a poner 300 dólares mensuales a la gente. No es para creerlo. A tasa DICOM. Bueno, pero algún equilibrio, un incremento debería haber. Ahora, que si eso no va acompañado de un incremento en la producción nacional, en la productividad, en el trabajo, en el ingreso y en la remuneración por ende, que incrementa el consumo y busca el equilibrio, realmente estará pulverizado. Además, se está pulverizando ya previamente, solo con el anuncio, pues la gente busca protectivos y eso está generando más desempleo y va a generar mayor hiperinflación si no va acompañado de las medidas cambiarias, fiscales, impositivas, etcétera, y de producción. Ahora fíjate, los pronósticos, ¿no? Yo he estado leyendo algunos informes y, bueno, algunos pronósticos que realizan algunos economistas. Por ejemplo, Ecoanalítica, Masdrúbal Oliveros, mencionaba hace muy pocos días que ese no es el valor de equilibrio de la paridad entre el dólar y el bolívar, que para el mes de marzo el valor de equilibrio era de 30.000, y lo que pronostica es que quizá en los próximos meses ese valor, que puede estar en el paralelo cerca de los 6.000, que ya lo rozó el pasado viernes o el pasado jueves, puede estar hacia finales de año sobre 30.000. Y se queda corto, ¿va?
Pudiera ser, pero volvemos al punto, lo que hay una hiperinflación que se estima este año, según el Fondo Monetario, por ejemplo, entre 8 y 10 millones por ciento. Y en los últimos 5 años, el Fondo Monetario y el Banco Mundial se han quedado rezagados. O sea, que ha sido normalmente un 50% más. O sea, que estamos hablando que la hiperinflación podía llegar a entre 15 y 20 millones por ciento. ¿Cuál sería dramático? De manera tal que con un bolívar entonces que no vale prácticamente nada, esa cifra de 20.000 o 30.000 pudiera ser bastante aproximada a la realidad. Ahora, otro elemento antes de irnos a la pausa, Francisco, es que incluso hay algunas visualizaciones que indican, porque la Asociación Bancaria está pidiendo que el gobierno flexibilice esto del encaje legal. El gobierno va a tener que hacerlo tarde o temprano, porque si no, sencillamente el sistema financiero venezolano corre el riesgo de una declinación acelerada. Pero hay quienes dicen que si de golpe y porrazo el gobierno anuncia modificaciones en el encaje legal, el impacto que va a tener eso en el mercado cambiario va a ser, pero de un reventón tremendo. Es decir, que el paralelo se dispararía a las nubes. Sí. Por la equivocación de haber cometido un encaje creyendo que iba a contener esa paridad del dólar-bolívar. Sí, realmente tendría que hacerlo en forma paulatina, progresiva y sistemática. Si lo hace de un solo envión, bueno, el efecto va a ser eso. En un solo envión va a duplicarse o triplicarse hasta un panorama realmente desastroso, por decirlo menos. Bueno, vamos a hacer una pausa, Francisco, y vamos a regresar enseguida. Conversamos con Francisco Chirino García, presidente del Colegio de Economistas de Venezuela. Continuamos conversando con Francisco Chirino García, presidente del Colegio de Economistas de Venezuela. Ahora, uno dice, bueno, todo tiene un límite, ¿no? Ahora, en el caso de Venezuela, que es tan particular, no parece tenerlo. Entonces, ¿qué ocurre, no? ¿Hasta cuándo la gente puede aguantar una hiperinflación tan brutal? Un reajuste en ese salario mínimo que se anuncia para los próximos días no va a corregir el problema. Tú señalabas, hay algunas variables fundamentales que tienen que ver con la producción nacional, con ciertos estímulos, con el problema del gasto público, con el déficit fiscal, para poder enfrentar en conjunto, ¿no?, el problema hiperinflacionario. Entonces la gente dice, bueno, ¿hasta cuándo aguanto yo esta situación? Sí, es difícil. Estamos, de acuerdo a los cálculos, entre el PIB, el ingreso per cápita está a niveles de 1945. O sea, que hemos retrocedido 70 años en el ingreso per cápita. De manera tal que la situación es complicadísima y en cuanto a que hasta cuándo... eso es lo lamentable de la hiperinflación. Cuando estás muy mal y estás muy abajo, todavía puedes empeorar y quizás duplicar o triplicar la condición. Ahorita estamos en una hiperinflación que está alrededor de los 3 millones y tantos. Y si vamos hacia 8 o 10, o quizás 15 o 20, entonces esto es todavía insignificante, por decirlo así. Bueno, en la historia económica del mundo quizá una de las mayores que hayan podido registrarse, ¿no? Sí, espero que no lleguemos a la de Hungría, que fue la peor, que eran tantos ceros que realmente no había forma de pronunciarlo. Matemáticamente no existía eso, pero era algo así como 80 ceros. Sí, ¿no? Era exponencial, había que hacerlo matemáticamente en forma logarítmica o algo por el estilo. De manera tal que esperamos no llegar ahí. Lo lamentable es un país con tanta riqueza, que tuvo en su producto fundamental, que era el petróleo, llegó hasta tener $130 por barril y lamentablemente esa riqueza no se supo administrar. En la época de las vacas gordas no se ahorró las reservas, incluso se pedía, los economistas pedíamos en esa época que debíamos tener una reserva mínimo de 100.000 millones y estamos viendo que no llega a 7 ahorita. Sí, las reservas internacionales, 7.000 y pico, o cerca de 8.000. Ahora, tú mencionaste algo importante, ¿no? Esa es la gran variable de la economía venezolana, el petróleo. Encima de todo ello,
la declinación es evidente de la industria, a lo que se sumó también el problema de los apagones, que la ha castigado severamente, pero sin duda que ya la industria petrolera venezolana había entrado en una situación de atraso. El reporte de OPEP del mes de marzo hablaba de 732.000 barriles por día. Hay uno que habla de 849.000 barriles por día. Esas son producciones de los años, no sé, tú mencionabas la década del 40 del siglo pasado, por ahí andaba o anda. Sí, por ahí anda. Pero resulta que en aquel momento la población venezolana no llegaba a los 10 millones de habitantes y eran otras las condiciones. Eran todavía un país semirural que estaba emergiendo hacia el área industrial, lo cual hizo desde los años 60 hasta los 90, lógicamente, donde cambió su sistema. Ahora tenemos ese país con capacidades semi-industriales, semidesarrollados, con alrededor de 30, bueno, ya no seremos 30, nos hemos reducido en varios millones, pero sin embargo, con 20 y tantos millones de habitantes, con un ingreso de hace 70 años, entonces las condiciones son completamente desfavorables. Y ese país petrolero ha ido perdiendo su capacidad de producción, bueno, por mal manejo, malas decisiones, improvisaciones, corruptela, por todos los vicios y pecados posibles en el área petrolera, aquel despido de los 20 y tantos mil expertos con miles de años de experiencia acumulada entre todos ellos, tú no lo podías sustituir de la noche a la mañana. Ahora, hay un elemento importante allí también. El sector privado ha declinado en forma significativa su participación en el Producto Interno Bruto, en la actividad productiva nacional. Si no hay participación del sector privado, si no hay estímulos para el sector privado, ¿cómo puedes comenzar a anunciar, por ejemplo, un plan de recuperación? Eso no viene de la noche a la mañana. El Estado no puede asumir esa responsabilidad. No se habla de inversión privada internacional, sino de un esfuerzo interno y propio. ¿Pero con qué? ¿Con cuál dinero? Sí, realmente no pasa de ser, digamos, un ejercicio verbal, una retórica, porque realmente las condiciones no están dadas. Tú necesitas para esa inversión privada que se requiere, y estamos hablando de la interna, no digamos la internacional, porque nadie es tonto y no hay nada más cobarde que el dinero, el dólar. La seguridad jurídica no vas a tener... Es imposible, nadie está dispuesto a invertir en estas condiciones. Algunos, bueno, y cuando lo hacen es en condiciones muy favorables. En estas condiciones, digamos, de hiperinflación, lógicamente, cualquier inversor abusado podría tratar de invertir, pero el riesgo es tan grande que no hay condiciones, no hay forma de que externamente e internamente tampoco los industriales que están tratando de mantener sus empresas, si funcionan en algo, aunque sean alrededor de un 20% de su capacidad instalada, para mantenerse operativamente al mínimo, porque no hay otra forma. Ahora, para concluir, Francisco, ¿esta situación de mantenerse así tiende a empeorar? Sí, lamentablemente, y va a empeorar y mucho, en forma dramática. Ya tenemos la peor hiperinflación de América y del mundo Latina, pero en su historia, en el caso de América. Sí. Y del mundo somos la peor economía y la mayor hiperinflación en estos momentos, aunque no de la historia, todavía estamos, pero acercándonos vertiginosamente, lo cual es dramático. Esto, lamentablemente, es un barril sin fondo y vamos en barreno, una caída libre sin aparente rectificación. Debería haber una rectificación profunda. Bueno, gracias, Francisco. ¿Quién lo iba a creer, no? Pero bueno, está ocurriendo. Muy amable a Francisco Chirinos García, presidente del Colegio de Economistas de Venezuela, por haber compartido en la mañana de hoy sus comentarios y reflexiones sobre el momento económico. Solamente tocamos algunas variables del momento económico nacional. Hacemos una pausa, amigos. Al regreso, la información de arte y espectáculos en Lo Actual.